Bienvenidos a Confesiones una semana más. Estamos encantados de estar con todos ustedes. Y es que hoy estábamos pensando, ¿cómo es la Moncloa por dentro? ¿Se imaginan trabajar 32 años con presidentes en democracia, con los secretos del día a día, los cambios de caracteres, las historias personales, las historias familiares? Lo que pagaría yo, no se lo pueden llegar ustedes ni a imaginar, para que nuestra invitada en estos momentos estuviera en la Moncloa con Pedro Sánchez. Bueno, quizá a lo mejor no podría hablar tanto ni podría explicarnos tantas cosas como nos las va a explicar de los expresidentes, porque bueno, pues el famosos bulos, las cortinas de humo que ellos mismos se crean. Pero en cualquier caso, la tenemos aquí y ella sabe mucho y ha vivido mucho y muchas circunstancias de esos presidentes. Hoy en Confesiones vamos a dar la vuelta a la Moncloa. ¿Se apuntan? Bueno, María Ángeles, ¿y tú cómo ves la Moncloa en estos momentos? Uy, pues aquello debe ser complicado. Tengo que reconocer que ya no tengo esas compañeras que yo tenía que me informaban o me contaban alguna cosilla, pero ya se han ido jubilando todas y ya hay, cuando veo el fichero de altos cargos y secretarias y el personal de Moncloa, no conozco a nadie, ya es todo gente nueva y bueno, pues imagino, por lo que yo intuyo desde mi experiencia de tantos años, que aquello ha debido de cambiar mucho y además debe haber un ambiente un tanto peculiar. Quiero decir Sí. que el ambiente debe ser Eres muy fina, María de Ángeles, la alta verdad. tensión, debe haber alta tensión. Exacto. Ya sabes que yo soy la moderación en personas, o sea, Sí, suelo ser totalmente. moderada. A la entrada, al principio del programa, cuando te he hecho la presentación, que bueno, pues creo que no la has podido ver, pero bueno, decíamos bueno, que son muchos años en Moncloa y que realmente sabes muchísimas Mm. cosas, pero que lo que yo pagaría realmente para que tú en estos momentos estuvieras allí y nos pudieras contar todas las historias de Pedro Sánchez, que realmente deben ser históricas totalmente. Por eso te decía que si tienes alguna coleguita que aún esté por Claro, allí, que pues nos es que pudiera no me pasar un poco de cuentan, información, ¿no? no tengo información y es una rabia la que me da también, porque una tiene su espíritu de cotilla y como Claro, sé por dónde andamos, pues me gustaría conocer algo más de cómo se mueve ahora el tema. cómo se mueve el Pero yo por mi intuición considero que debe ser un funcionamiento muy absolutista. Tengo la sensación sí. de que todo se mueve con unas órdenes muy claras y allí no se mueve ni Dios de la línea que hay que seguir. Tengo esa Exacto. sensación. Yo creo que vas muy bien encaminada. Yo también te quería comentar que estos días estaba pues para declarar, que en realidad no declaró, pero bueno, estaba para declarar en la Asamblea de Madrid María Cristina Álvarez, que es esa misteriosa secretaria personal de Begoña Gómez, que por lo visto en esa Asamblea de Madrid perdió la voz, porque también tampoco dicen nada, ¿no? Trabajó para Sánchez, para aquellas personas que nos están viendo y ponerlo un poquito en contexto, y actuaba como secretaria también de Begoña Gómez, que a la vez pues ya sabéis que está imputada con varias causas judiciales en sus negocios privados, pero la fichó como asesora. La pregunta es a María Ángeles López de Celis, después de tantos años, de toda la experiencia, vida y por haber, el funcionariado puede hacer cosas privadas para la mujer del presidente, privadas, que no digo que de agenda me supongo que sí, pero ¿qué es esto de que el funcionariado de Estado de la Moncloa pues vaya haciendo negocios privados para alguien del gobierno como ella, siendo la mujer simplemente? Sí, me alegro mucho que me hagas esta pregunta, Susana, porque es verdad que en estas últimas semanas me lo pregunta mucha gente, ¿no? Claro. Primero y para empezar he de decir que todas las esposas de los presidentes del gobierno, bueno, pues han tenido un staff pequeñito, una persona o dos personas que les han ayudado en sus tareas. Hay que comprender que la esposa del presidente del gobierno, sea la que sea, tiene una agenda, tiene Ya. compromisos, tiene Bueno, viajes, tiene que atender correspondencia. Entonces, sí que hay adjudicadas a la esposa del presidente para ayudarle en sus funciones
una o dos funcionarias, una o dos administrativos que le ayudan en toda esa tarea. Dicho esto, esta señorita Cristina Álvarez, que no conozco de nada, pero ¿No? sí que tiene otro nivel administrativo muy diferente. Quiero decir que cuando hablamos de una secretaria hablamos de un nivel administrativo bajito, o sea, de personas que tienen un puesto de trabajo de tipo auxiliar. No hablamos de asesores, lo de los asesores es otra cosa. Creo sinceramente que durante todos estos años, por mi experiencia, esto ha funcionado de una manera muy clara. Es decir, esto va de modelos conyugales. Los matrimonios son todos distintos, cada uno tiene unas peculiaridades. Cuando un matrimonio va a ocupar el Palacio de la Moncloa durante una serie de años, pactan de alguna manera cuáles van a ser su forma de conducirse, qué funciones va a asumir la esposa del presidente. Y en fin, esto creo sinceramente por mi experiencia que responde a un modelo conyugal. Y cada matrimonio es un mundo. Pero, María Dicho Ángel, esto, Susana, y déjame que termine, te dejo. el tema de Begoña Gómez, que creo que ha traspasado ciertas líneas que no se habían traspasado con anterioridad, porque todas las esposas de los presidentes han tenido muy claro hasta dónde había que llegar, incluso las que han mantenido su profesión en activo, que las ha habido. Ha habido una Carmen Romero que siguió siendo docente, ha habido una Sonsoles Espinosa que siguió cantando sus óperas, y en fin, que cada uno ha funcionado como ha funcionado, pero nunca se habían traspasado ciertos límites. Quiero decir con esto, y que quede muy claro, que de lo que estamos hablando, si es que se han traspasado ciertas líneas que pueden vulnerar la ilegalidad, corresponde a un modelo conyugal que lo ha permitido. O sea, que para todas las personas que nos están viendo, ¿podría haber incurrido en el uso indebido a un cargo público con fines privados? Puede ser. En tu historia, Ahora, historia de claro, 30 y pico de años, es posible. Pero ¿has visto a alguien que hiciera lo mismo? Es decir, que cogiera una asesora, entre comillas. Acabo de decir que nunca se han traspasado hasta ahora esas líneas. Claro. Quiero decir que cuando uno habla de lo que es correcto, no solo de lo que es legal o ilegal, sino de lo que es moral, de lo que es ético, de lo que es correcto y de lo que no lo es. Yo siempre he pensado que cuando uno tiene dudas sobre hasta dónde hay que llegar, lo mejor es quedarse un poquito lejos de la línea. Es decir, para que no haya ningún problema. No haya problema. Yo no soy juez, no soy abogado, y a mí no me corresponde realmente tachar de legal o ilegal las actuaciones de estas personas. No. Pero lo que tengo muy claro es que sí que sabemos lo que es correcto y lo que es ético. Hay una ética de lo público que es muy importante. No, lo más importante, aquí no estamos para juzgar, como tú has dicho, absolutamente nada, pero sí, por la experiencia tuya, preguntamos. Y además es que hay muchas personas que me lo preguntan. Sí, a mí también. Pues ya que vas a hablar con ella, Susana, pregúntale si alguna vez en la vida pues ha ido alguien y ha dicho, oye, pues mira, vamos a hacer cosas privadas, y precisamente privadas no es ir a comprar el pastelito de cumpleaños del niño, que eso también entre comillas sería privado, sino otras cosas más importantes. Por eso tú has comentado que en tu historia de trabajo eso no ha existido y que nunca ha habido. Bueno, de hecho todos sabemos que nunca. A ver, es que este tipo de conductas, yo quiero que quede muy claro desde mi experiencia, que tienen mucha trascendencia. Quiero decir, no solo que una persona haya traspasado ciertas líneas, porque, repito, la ética de lo público hay que mantenerla en todo momento.
Sí, Cuando usted deje de ser presidente del gobierno y usted deje de ser su mujer, ustedes se pueden dedicar a lo que les dé la gana. Mientras claro, tanto, hay una ética que hay que mantener. Porque además, esto traspasa nuestras fronteras. A claro. mí no me parece correcto ver en la prensa internacional los dimes y diretes de la esposa del presidente del gobierno, y que fuera de España todo el mundo sabe quién es Begoña Gómez por todos estas cuestiones que están en la palestra. Me parece espantoso. ¿Qué queréis que Bueno, os es que diga? has A dado mí un no me poquito en el gusta nada. Has dado un poquito en el clavo, porque la mayoría de personas lo que están diciendo es que el propio Pedro Sánchez ha puesto a su mujer, digamos, en el punto de mira. A lo mejor por sus circunstancias, por querer ser más, por querer ser menos, pero yo no recuerdo, bueno, tampoco estoy, pero que lo haya hecho ningún presidente de los que tú has trabajado. Que hay que recordar a todas las personas que María Ángeles López de Celis, que lo hemos hecho al principio del programa, bueno, pues ha estado, ¿cuántos? 33, ¿no? 32. 32, bueno, 32. no vendrá de uno. 32 años como secretaria de los presidentes en democracia, o sea que Eso ha es. pasado Suárez, ha pasado Calvo Sotelo, ha pasado Felipe González, ha pasado Zapatero. Aznar y Zapatero, que correcto. siempre se me olvida Aznar, no sé por qué será. Pero bueno, y en esa experiencia nos atrevemos a preguntarte estas cosas. ¿Has Sí, vivido alguna claro. circunstancia parecida? Porque realmente no es que sea mejor ni peor, pero aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Recordando un poco el libro, vamos a hacer un poquito de promo del libro Eso para es, estas que Navidades. además vienen las Navidades, exacto, Susana. Exactamente, bueno, eso lo Es un pensábamos buen hacer al final. regalo, un buen regalo. Es un claro regalo, que porque sí. es los presidentes en zapatillas y sus primeras damas. Aquí nos lo cuenta absolutamente todo de todos los presidentes magníficos, y ahora le vamos a preguntar cuál es el mejor y cuál es el peor. Dicho sea de paso, de los que has vivido tú, ¿cuál es el mejor y cuál es el peor en cuanto a convivencia? Bueno, eso es. Vamos a distinguir un Convivencia poco entre de trabajo, es la gestión, exacto, y lo que es el día a día, ¿no? El trabajo cotidiano y lo que es la experiencia profesional. Bueno, yo, hombre, tengo que decir que mi corazón está y estará siempre con Adolfo Suárez. Fue mi primer jefe. Yo empecé a trabajar con él cuando tenía 21 años, que era una cría, y aprendí. Cambió mi vida para siempre. Ese hombre fue el que hizo que yo aprendiera lo que era la democracia, la libertad. Mira, María y tantas Ángeles, cosas. perdóname, me pone en el libro, lo digo para la Sí, gente, dice, el presidente Suárez le gustaba rodearse de gente joven, de gente guapa, sabia, nueva, con nuevas ideas y sobre todo ideas frescas para acometer una etapa de la historia de España tan incierta y como a la vez apasionante. Es decir, era una persona que le encantaba estar con gente joven, relacionarse, ¿no? además era de una sencillez total y absoluta, el mejor jefe que hemos tenido nunca, porque se ponía siempre a la altura, ¿no? ¿Cuántas veces nos preguntaba por nosotros, qué opinaba la gente en la calle, qué opinaban nuestras familias de todo Sí. lo que estaba sucediendo? Sí, era muy fácil que tomáramos un café, era muy fácil que él, éramos muy poquitos en aquellos años, en aquellos finales de los 70, pero era muy fácil que cuando pasara por un despacho y sonara un teléfono, si no había nadie que lo pudiera atender, él lo cogía él mismo y tomaba nota del recado, no tenía ningún problema. Era otra forma de trabajar, tan diferente, tan como una familia, todos éramos uno, y además yo nunca he tenido un jefe tan agradecido, porque él siempre nos recordaba cada día que sin nosotros ninguno de esos éxitos que se supone que él conseguía hubieran sido posibles, ¿no? Todos éramos importantes y cada uno teníamos en nuestra tarea, la llave de todo lo bueno que estábamos consiguiendo para España. Era un hombre muy especial. Jamás en la vida ha habido una persona como él, nunca. También tengo que decir que como político completo, quizá Felipe González era el estadista más preparado que hemos tenido. Le tocó también hacer toda esa transformación social, que no fue nada fácil. Pero no era tan agradable, ¿no? Pero era un hombre diferente, tenía un carácter muy distinto.
un hombre muy correcto, un hombre muy inteligente, con el que daba gusto escucharle, bueno, igual que en sus mítines, igual, era un hombre que manejaba las masas como quería, pero de cara a lo que es el funcionamiento interno, era un hombre muy poco comunicativo, muy parco en palabras, una Daba los persona buenos días, al menos daba más los buenos bien días. es bueno, y si podía evitarlo, lo evitaba. Es decir, Ah, era un hombre un tanto huraño, un tanto no distante, porque no era una cuestión de poner distancia, sino que más bien era muy introvertido. A él le gustaba mucho trabajar en solitario y era un hombre que necesitaba además sus espacios. De hecho, como le interrumpían constantemente, pues puso un pestillo en la puerta de su despacho para el famoso cerrarse. pestillo, El pero famoso utilizaba para muchas pestillo. cositas, ¿no, María Sí, bueno, Ángeles? es que los pestillos Cuidado, sirven para hay que muchas decir toda la cosas. verdad, no solamente era Claro. para sus En cositas, principio el había pestillo se puso invitadas. para que él tuviera esa privacidad y no le interrumpieran cada vez que a alguien se le ocurría cualquier cosa y entraban sin previo aviso. Ya Pero digo que a él le gustaba tenía mucho. pero Pero María, luego él también tenía sus reuniones ya, especiales y eso. también de alguna manera pues ese pestillo hacía que él estuviera más Esas tranquilo. esas reuniones especiales, ¿las podrías ampliar un poquito dentro de Bueno, las en mi posibilidades? libro, yo ya sabes que soy una persona bastante prudente para estas cosas, Sí, pero en mi libro sí está dicho que durante una serie de años Rosa Conde y Felipe González mantuvieron una relación que probablemente trascendió lo profesional y bueno, pues se reunían muchas veces en el despacho del ah, presidente y y cerraban con cerraban el el pestillo. pestillo, Ujú. Pero cerraban el entonces, ¿él pestillo. estaba casado o Él separado estaba o? casado, casadísimo, como todo el Ah, mundo sabe. Su esposa era Carmen Romero, ya. igualmente Y ella todas las... entraba como si fuera a trabajar, digamos, a hacer temas, ¿Quién? ¿Rosa Conde? sí, Claro, es que era la portavoz entraba del gobierno. tranquilamente, pero Mm. luego, pues, trabajaban de otra manera. No lo sé, yo ya lo que Bueno, pasaba de puertas ya, para claro. adentro no lo sé, pero lo que sí sé es que efectivamente, bueno, pues había nuestras miraditas y bueno, pues todo el mundo, Hombre, en vosotras fin, estabais sacaba allí, sus conclusiones exactamente. madre, ¿y nunca se enteró su mujer? ¿Quién? ¿Carmen Romero? Sí. Carmen Romero estaba al cabo de la calle, de quién era Ah, su marido, de cómo bueno, era. pero Quiero una cosa decir era que esto eran... y otra cosa que permitiera No, que no, hubiera a lo no. mejor un Mira, Susana, presunto rollo. mira, Susana, hay que entender cómo son muchas veces los matrimonios, no todos son iguales. Em, Probablemente si el presidente Felipe González no hubiera sido investido presidente, Carmen Romero y él se hubieran separado eh, muy pronto. Era un Sí, matrimonio que ya no funcionaba con esa normalidad que todos entendemos que tiene que tener un ya, matrimonio, que tampoco es eso. que tenga por qué ser así. Pero es cierto que el que Felipe González fuera elegido presidente del gobierno, un presidente del gobierno socialista de izquierdas con esa mayoría absoluta, hombre, era algo en España en aquel momento, era una pica en Flandes, entonces había que hacer las cosas bien y Mm, como modelo matrimonial decidieron seguir adelante, seguir ah, juntos y hacer la no te labor que de había acuerdo. que hacer en función de ese beneficio y ese servicio a España y a su Ya. partido y ya está. Mm, Ahora que cada uno vivía un poco a su aire, evidentemente. ya, Carmen Romero lo contó muchas veces, que como todos sabemos, en fin, fue un matrimonio que acabó de una forma muy poco elegante por ya. parte de Felipe González y Carmen Romero lo dijo muchas veces que Felipe y ella se habían quitado los anillos hacía más de 20 años. Quiere decir que bueno, que estas cosas son así y Sí. bueno, pues Te voy a no pon se daba tanta importancia.
Bueno, te voy a poner un poquito en compromiso. Ya sabes que, bueno, pues nos informamos Sí, de todo y aprovechando un poco que estás aquí, es que no me queda más remedio. a ver, cuéntame, Estas Susana. anteriores semanas, tú ya sabes que el famoso Aldama, que está tan de moda, Mm, las últimas informaciones que tenemos y de muy buena tinta, cogió presuntamente el coche blindado, recogió aparentemente a Pedro Sánchez sin escolta y salió de la Moncloa a saber dónde fueron, qué es lo que hicieron. Según dicen, son cuestiones privadas, muy privadas. Ahí lo dejamos. Pero la pregunta es, con tu experiencia trabajando allí, ¿cuántos y quiénes se podían escapar de Moncloa sin que nadie se enterara? A mí me parece muy heavy que Pedro Sánchez salga y nadie se entere por esas puertas tan enormes, con 50 cámaras, con 300 agentes de seguridad, y que se lo lleven a dar una vuelta a ver quién. Esto ha pasado, y si ha pasado, ¿cómo se evita? A ver, yo creo sinceramente que cuando un presidente sale de esta forma que, bueno, pues de alguna manera se ha sabido que salieron estos dos señores sin escolta y sin nadie de Moncloa, no es cierto. Quiero decir que nunca, nunca es porque nadie se entera. Claro que se Bueno, enteran. Lo que pasa es que la gente es muy discreta y nadie dice nada. Quiero decir que en Moncloa, cuando se trabaja en Moncloa, tanto desde el punto de vista administrativo como de las fuerzas del orden, como todas las personas que se ocupan de la seguridad del presidente, son personas que guardan absoluto secreto de lo que hacen y de lo que no hacen. Ahora, que este señor recogiera al presidente del gobierno en Moncloa y se lo llevara sin escolta y sin nada, no es algo habitual. Desde luego, cuando uno hace eso es porque no quiere que se sepa a dónde va o a lo que va. Eso está claro. ¿pero lo ha Mira, hecho a mí alguien? eso... Sí, ¿Alguien yo, que tú yo conozcas? diría que sí. Yo diría que ¿Sí? sí que se ha hecho. Ah, bueno. Lo que pasa es que, bueno, de alguna manera ahora todo se sabe, todo es transparente, todo es que alguien lo ha filtrado, que las redes sociales, en Bueno. fin, todas estas cosas hacen que nada quede en secreto. Por eso digo que es muy difícil. Y cualquiera sabe que esas cosas más tarde más temprano se acaban sabiendo. ¿A dónde fueron, dónde no fueron? Pues no lo sé, no tengo la menor idea. Eso tenemos claro que Eso ya es. se sabrá, eran cosas privadas y tenemos una clara idea qué es lo que ha pasado, pero tenemos que ser muy precavidas con esa situación. La pregunta es, con tu experiencia y con tu tiempo de relación con todos los presidentes, había alguno que se podía escapar para hacer X cosas, dejémoslo así. Entonces, si uno se ha escapado en tu época, pues más fácil lo tenemos ahora, ¿no? Que esto sea una realidad. Aunque Sí, claro. En un momento dado, todos los presidentes pueden salir de Moncloa sin que la prensa se entere, sin que los medios lo sepan. No que no lo sepan la gente de dentro, lo saben muy pocas personas, pero claro que se sabe. Y dicho esto, a mí, fíjate, me extraña un montón que esto sea así. A mí me cuadraría más que este señor Aldama recogiera con el coche al presidente del gobierno, pues saliendo del Congreso de los Diputados o de una reunión en Ferraz. Me parecería mucho más pero eso lógico. Es más complicado. No, todo lo contrario. Porque tienen un itinerario de qué hacer. O sea, después del Congreso tiene que una reunión con X cosas. Entonces tú ya no te puedes desviar a ver a fulano o a mengano. No estoy de acuerdo contigo. Es mucho más fácil de esconder que salir de Moncloa. Salir de Moncloa es que es salir de Moncloa y todo el mundo está atento a quien sale y a quien entra de Moncloa, porque hay 3 millones de cámaras por todas partes. Sin embargo, hay otros lugares donde es más fácil quizá que pases desapercibido, no sé cómo decirte, en mi opinión. ¿En esa época os hacían firmar algún papel donde no podéis explicar absolutamente
absolutamente nada o cualquier circunstancia que vierais extra de cualquiera de los presidentes? Y si tú crees que ahora esto sí sucede, porque vamos, aquí hay Yo, telita, ¿eh? durante muchos años, nunca jamás en la vida firmamos, ni yo ni mis compañeros, ningún documento de confidencialidad ni nada parecido. Esto también me lo han preguntado muchas veces a cuenta del libro que, en Exacto. fin, es Esto ahora lógico, ¿no?, que la gente se lo plantee, lo entiendo absolutamente. No es el caso porque lo que está claro es que la selección del personal que trabaja en Moncloa pasa por muchos filtros y ya si tú llegas a la Secretaría del Presidente del Gobierno es porque eres una persona que ya se ha demostrado que puedes ejercer esa función, que es muy especial y además tienes un nivel de confianza total y absoluto. ¿Que alguien puede traicionar esa confianza? Por supuesto. En mi caso, nunca, incluso después de haber escrito ese libro, puedo decir que jamás he contado nada que no se pudiera contar. Nada hay secreto en ese libro porque lo que fue secreto ya no lo era. O sea, quiero decir que ya. la gente, por muchas cosas que pueda imaginar, bueno, ¿y esto cómo es posible? ¿Por qué? Bueno, pues mira, es que esto ya estaba contado, ya me he preocupado yo muy mucho de no desvelar nada que pudiera traicionar esa confidencialidad. De todas maneras, nos extrañamos mucho de muchas cosas que están pasando ahora por Moncloa, pero si te paras a pensar, no sé si tú a lo mejor lo has llegado a pensar en la época tuya, pues por ejemplo que Adolfo Suárez pudiera recibir, entre comillas, a alguna artista tipo Bárbara Rey y demás, y que la metiera en su despacho y que con su cafetito, con sus cositas y en fin, el postre y el puro, esto ahora sería inimaginable. O sea, quiero decir, la gente no podría, ¿qué pensarían? Y sin embargo, en aquella época era absolutamente normal, no le dabais mucha importancia, ¿o sí? Bueno, hablamos de una España totalmente distinta a la que tenemos hoy. O Claro. sea, quiero decir que no Bueno, estoy pero los amantes son los justificando. amantes, ¿no? No, O ya, sea, no, quiero decir, yo o no los estoy rollos son los rollos. no estoy justificando nada, que quede muy claro, porque yo, que quizá era la más joven y la más inexperta y la con menos trayectoria vivida, pues me Sí. sorprendía mucho más que mis compañeras que eran mayores que yo y siempre pues se reían un poco de mí, ¿no? Porque era la cándida, ¿no? Era la más Sí. cándida. Entonces a mí aquellas cosas también me salían un poco de mi Bien. esquema normal, ¿no? De lo que yo había, en fin, yo tenía 20 años de los años 70 que no tienen nada que ver con los 20 años de Nada, ahora. nada. Era una pánfila, todavía no había desembarcado en el mundo. Bueno, pues aquello, en fin, todos sabemos que había muchos señores importantes o incluso menos importantes que tenían su familia, sus hijos, su esposa y su medio muy controladito, y luego tenían pues una querida y, en fin, eso era algo que no era tan extraño en aquellos años. Y todo el mundo pues miraba para otro lado Ya. y aquello estábamos en una sociedad mucho más permisiva en ese sentido. Lo cual no quiere decir, insisto, en que eso fuera bueno ni estoy No. justificando nada. No, Pero es ahora sería cierto, más criticable y en esa época pues no se le pues daba sí, importancia, los medios de pues sí, comunicación a lo mejor no es estaban cierto. tan al tanto de la situación y ahora esto sería pues una bomba. Hablando un poco de perderse y escaparse de la Moncloa, sí que una vez me comentaste que los hijos de Felipe González, eso sí lo hicieron, ¿no? Eran jovencitos que tenían ganas de fiesta, porque era normal, porque han crecido en la Moncloa y tenían su estrategia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de escape. Y nunca fueron pillados, ¿no? Bueno, al final Bueno. supongo que su padre se enteraba, Se pero enteró. mientras tanto, mira, esto va de que cuando unos chavales empiezan a vivir en Moncloa,
la situación es complicada, es un centro de trabajo, no es un sitio donde vivir. Cuando empiezan las adolescencias, todo eso se convierte en una complicación, porque todo el mundo sabe qué vida llevas, siempre vas acompañado de escolta, hay cámaras por todas partes, estás encerrado por verjas, en fin, que la vida no es nada fácil para unos muchachitos cuando llegan a cierta edad. Y es cierto que los hijos de Felipe González, bueno, pues de alguna forma era un enfrentamiento generacional a tope, mucho más que en otras familias. ¿Por qué? Pues porque además su padre y su madre eran los abanderados de la libertad. Entonces, ¿cómo tú vas luego a tus hijos a decirles, no, pero vosotros libres, pues no podéis ser? Entonces, aquello era muy complicado. Eran muy malos estudiantes, creo que hubo un enfrentamiento padres-hijos bastante importante. Malos estudiantes, cuántos veranos padre y madre se tuvieron que quedar en Moncloa para que los niños intentaran aprobar en septiembre, y entonces bueno, pues durante el verano pues también hacían sus escapadas, tenían allí algunos guardias civiles cómplices que hacían la vista gorda, y entonces bueno, pues también hacían sus escaramuzas, y luego su padre por la mañana, cuando les tocaba la puerta de la habitación y estaban despiertos, y le decían a su padre que habían estado toda la noche estudiando y acababan de llegar, ¿sabes? Acababan de llegar. Yo te pregunto, todos los presidentes que tú trabajabas, si ahora levantaran la cabeza, bueno, algunos aún están, claro, por supuesto. Sí. En este caso Suárez, que yo soy bastante fan de Suárez, ¿qué dirían? ¿Cuántas veces me he hecho esa pregunta, Susana? Si Adolfo Suárez pero es que levantara ahora, la cabeza. Pero escúchame, ahora se pelean de otra manera. Hay un nivel de agresividad excepcional, es decir, hay otras maneras de poder comunicarse con esa agresividad que yo te digo, en aquella época también, pero era como más pacífico. Entonces ahora, por ejemplo, ellos no podrían estar a la altura. No, estamos hablando de un Suárez y de un Calvo Sotelo, por decirlo de alguna manera. Porque hablamos de, hombre, pero fueron los que hicieron la transición, realmente lo más difícil. Mira, que en un momento dado, en la historia de España, un Santiago Carrillo y un Manuel Fraga fueran capaces de sentarse, y dos personas tan absolutamente en polos opuestos fueran capaces de entenderse, de escucharse y de llegar a acuerdos, si ellos pudieron, nadie puede comprender que hoy sea imposible. Claro. Nadie lo puede entender. Y si Suárez estuviera, conociéndolo como lo conocías, ¿habría diálogo racional, no como el de ahora? Yo no lo creo. O sea, si esto es el escenario y Adolfo Suárez lo sacamos del pasado y lo traemos aquí tal y como está, imposible, completamente, sería imposible. Este hombre volvería a su tumba absolutamente despavorido, o sea, de todo lo que está sucediendo. De todos estos presidentes, vamos a hacer como una especie de preguntas rápidas. El mejor nos has comentado que es Suárez, ¿no? Sí, quizás sí. El peor no nos lo has dicho. Bueno, pues lo digo ahora. Vamos a ver, repito, insisto, que no hablamos de gestión, no hablamos de eficacia política, ni de ideologías, ni de nada, sino absolutamente como personas. Bueno, pues quizá el más complicado, José María Aznar. José María Aznar tenía una forma de trabajar también un tanto especial, un hombre con unas capacidades increíbles, pero también con unas carencias sociales tremendas. Esas carencias, esa falta de habilidad social la tenía su mujer, que era la que le hacía el papel estupendamente, pero para trabajar con José María Aznar era muy complicado. Pero no solo para las personas que estábamos en su secretaría más a su nivel, sino que con sus asesores y demás, era un hombre también bastante dictador, y era todo muy
ordeno y mando, y entonces había muchos gritos en Moncloa en aquella época. Yo siempre yo creo que a lo recuerdo mejor la época de Aznar era de muchos gritos. Pues yo creo que a lo mejor Aznar y Sánchez viviendo en la Moncloa juntos se llevarían hasta bien y todo, ¿no? ¿Qué cosas me dices, Susana? Hombre, claro, si ese era un Mira. dictador así como un jefazo muy fuerte y Sánchez... Sí, pero nos creo están que contando es lo mismo. pero de otra manera, porque esa crispación no existía. Quiero decir, eso quedaba de puertas para adentro, no había ni muchísimo menos esto, que es que cada vez que el presidente del gobierno sale a la calle o sale... Es como si todo el mundo se crispara, insultara, es como una cosa horrorosa, porque realmente hemos llegado a un punto en esta sociedad en la que vamos a acabar todos en el psiquiatra, porque es que ya nada, tienes que tener mucho cuidado en cualquier entorno personal, familiar, de compañeros de trabajo, porque a veces un comentario que no se hace con intencionalidad de ningún tipo puede provocar un tsunami, te lo prometo. No, sí, además estamos crispados todos porque todos son situaciones que llevan a eso. Hablando un poco también tengo que reconocerte una cosa y yo quiero que me la reconozcas, es decir, con toda la experiencia que estamos explicando de todos tus años allí, con todas las damas, por ejemplo, presidentes en zapatillas y sus primeras damas, que vamos a hablar un momento de ellas, las damas, no ha habido ninguna dama que se comportara como la dama que está haciendo Pedro Sánchez. Negocietes, lo he dicho, o sea, es que lo tiene todo. Lo he dicho desde el minuto 1. Nunca ha sucedido. En plan de a todas partes, porque claro, solamente la tragan los del propio partido. Y tengo que reconocer que me falta la información de lo que es los trabajadores. Como trabajadores, que es lo que yo siempre, pues he tenido esa información un poco en exclusiva, ¿no? Y ahora me falta porque no sé cómo ella funciona y si la gente está contenta, si no está contenta, no tengo la menor idea. Pero mira, sí que es verdad que lo que trasciende de cara a la galería es pues esa sensación de que además ella ahora, pues con todo lo que ha sucedido, se ha hecho fuerte, ¿no? Es decir, esto ya se ha desatado, pues yo ahora tengo que mantener no me puedo venir abajo, o sea, ya tengo que mantener Me refiero que como mujer del presidente no ha habido ninguna que además estuviera imputada por causas judiciales, o sea, yo no recuerdo ninguna esposa que haya sucedido esto. Claro que no. Es que todo es nuevo en este gobierno, porque están haciendo cosas que por muy presidentes en democracia y todo fuera nuevo y todo costara y todo esto, oye, mantenían una línea. Sí. Aquí la línea está clarísimo, completamente por está todos clarísimo. Lados. Esto es completamente diferente y bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega esto, si se va a acabar la legislatura, si no va a llegar hasta el final y qué es lo que va a suceder con toda esta cantidad de casos y de corrupciones que tenemos encima de la mesa. Vamos a ver hasta dónde llega todo esto. En los presidentes en zapatillas y las primeras damas, pues las damas forman parte muy importante, algunas más que otras, de la vida de esos presidentes. Sí. Y de esa vida, por ejemplo, una de las que podríamos destacar por toda la experiencia que me has explicado y historias que yo voy preguntándote, es, por ejemplo, la mujer de Aznar, que es bastante, entre comillas, celosa, o era celosa, no sé si continuará siendo celosa, pero que en su época tela. Eso es así, ¿no? No lo dejaba vivir ni noche y día. Mira, te repito que estos modelos de matrimonio, que cada uno funciona de una manera, eran distintos. Ana Botella y José María Aznar llegaron a la presidencia del gobierno, decidieron, supongo que de común acuerdo, que ella aparcara toda actividad profesional y se dedicara durante las 2 legislaturas que estuvieron en Moncloa a ejercer como esposa del presidente del gobierno, a llevar de alguna manera de una manera muy personal todo lo que tiene que ver con Moncloa, que siempre es algo que hacen las esposas de los presidentes, pero en este caso muy de cerca.
viajaba con el presidente a todas partes, organizaba y era pieza clave para organizar todos los eventos de Moncloa, las visitas oficiales, almuerzos, cualquier tipo de actividad, ella estaba muy presente. Quiero decir con esto que ella sí que fue una esposa de presidente muy a la americana, tipo First Lady. Sí. Ella hizo ese papel complementario que a su marido le vino estupendamente bien, porque de verdad que ella era una persona que se movía muy bien en muchos ambientes culturales, sociales, solidarios, y todo eso a lo que es al Partido Popular y a la presidencia de José María Aznar le vino estupendamente bien. O sea, a mí me parece que le hizo una labor complementaria muy interesante. Pero la pregunta eran los celos. Perdón. No, es que ya te has ido por otros caminos tú. Ya me he ido, tienes razón, Susana. La pregunta era, ¿esta mujer era obsesiva con él? Es decir, que era muy buena organizadora, sí, pero que además tenía un don de esos celos compulsivos. Que durante 8 años, no sé si en algún momento el presidente durmió fuera de Moncloa en algún hotel él solo, que ella no pudiera acompañarle. Iba con él a todas partes. ¿Por qué? Porque había una carga de celos muy importante. Yo quiero decir que el presidente Aznar, a pesar de que no parece un hombre atractivo, especialmente o físicamente un hombre, pues la verdad es que tenía mucho éxito. Y puedo decir que nosotras... Era la erótica del poder, María Ángeles, no me digas, es como Felipe González, erótica del poder, porque físicamente si hablamos de esto... Mira, Felipe González era un hombre que no podía tener más éxito con las mujeres. Creo que pocos hombres han tenido tanto éxito. Y Carmen Romero además decía que lo entendía absolutamente, porque ella había sido... Claro, no, es que ella había sentido esa atracción por ese hombre y entendía que otras mujeres lo sintieran igual, naturalmente. Claro. Mira, de verdad, te puedo decir que Ana Botella, en algún momento, como todos éramos compañeros, los que están en el palacio, la gente del servicio, pues oye, todos como compañeros comentamos cosas. Y entonces, en algún momento los compañeros de los que trabajaban en la vivienda, el servicio más personal, decía no, cuando sabemos si en algún momento ha habido alguna discusión, alguna bronquilla matrimonial, porque ella bajaba en bata de la tercera planta, es decir, no habían dormido juntos esa noche. Quiere decir, como todos los matrimonios que tienen sus enfados y tienen... Pero esta mujer bajaba en bata con lo glamurosa que es. Sí, claro que bajaba en bata, es que estaba dentro de su casa al fin y al cabo. Y lo veían solo los de dentro, pero sí, claro, naturalmente. Bueno, pues entonces vamos a hacer como una selección muy rápida de las esposas de los presidentes, la más agradable de trato y la más antipática de trato, por favor. Sé sincera, por Dios. Sí, yo soy muy sincera, Susana, a estas alturas ya de mi vida. Por eso. No tengo ningún problema en decir la verdad, absolutamente. O sea, la más antipática, ¿cuál era? Para ir al grano. Quizá Sonsoles Espinosa, que aunque era muy agradable en el trato directo, pero era una mujer muy obsesionada con que no le gustaba nada vivir en Moncloa y aquello para ella fue un auténtico calvario. Y la entonces mujer de Zapatero, ¿no? Para la gente que la nos esposa está viendo. de Rodríguez Zapatero, efectivamente. Muy, muy obsesionada con que aquello era para ella una tortura y que además no quería acompañar a su marido a ningún sitio, que ella no había hecho eso lo hizo, porque casi no fue a ningún sitio. Ella no había hecho oposiciones para ser la esposa del presidente del gobierno y que ella no tenía nada que ver con toda esa película. Y la verdad es que lo llevó muy mal y entonces, bueno, pues es verdad que tenía un poco ese rictus, un poco de... Estoy enfadada y desesperada, ¿no? Estoy desesperada. ¿Y la más agradable?
Pues fíjate, quizá la más agradable fuera Carmen Romero, una No mujer, me digas. sí, ¿La mujer de muy, Calvo muy, Sotelo no era no, agradable? sí, muy agradable también. Pero es cierto que mantenían un poco más las distancias. Sí, Ha habido presidentes y esposas y equipos, ¿eh? Porque visto el presidente vas a ver a todo su equipo, son todos iguales. ya, Cuando veas a uno vas a ver a a todos. ver a Y todos. entonces es verdad que hay gente más cercana y gente menos cercana. Y en cuanto a cercanía, creo que em, yo considero que Carmen Romero era una mujer de Sevilla, una profesora normal y corriente y una mujer madre de familia que tuvo 3 hijos seguidísimos y que se encontró con una papeleta bastante importante, porque si lees su vida, los años que pasó mientras Felipe González era el secretario general y estaba aquí en Madrid y ella estaba sola en Sevilla, lo pasó bastante mal. Y bueno, yo creo que era una mujer muy cercana, que rompió moldes porque Ujú. realmente era una mujer especial, que mantuvo su profesión en aquellos momentos, era algo que no era lo normal. Y bueno, pues yo cuando tenía como 10 años menos que ella y yo pensaba, si a mí me preguntan cómo quieres ser en el futuro, yo quiero ser como Carmen Romero, me parecía una mujer muy interesante. Bueno, pues eso es lo que nos interesa, que nos vayas explicando esas cosas. Y ahora, para finalizar, te queríamos preguntar, nosotros es un programa de confesiones y queremos la confesión más, pues no sé, sincera que Sí, tengas en cuanto, me da igual, a tu trabajo, a tus presidentes, a lo que quieras, pero una confesión que no te hayas dicho nunca o que lo hayas pensado y al final se haya quedado así como un poco en el pensamiento. pues verás, muchas veces he pensado, porque todo el mundo ha oído hablar de lo que es el síndrome de la Moncloa, ¿no? El síndrome ese del que ejerce el poder y de que los presidentes se encastillan y se crean ahí su mundillo y que no bajan a lo que es, en fin, El estar al mundo, lado de la gente normal, ¿no? sí, el mundo terrenal. Y a mí muchas veces me han preguntado, y yo me he preguntado a mí misma, si yo también he sufrido el síndrome de la Moncloa después de tantísimos años allí Ah, ¿significa que no trabajando. volverías? Y entonces tengo que decir que no he tenido el síndrome de la Moncloa, yo no lo he sufrido porque no he ejercido poder. Y además, cuando uno sale de esas verjas y se va a su casa con su familia y hace una vida normal, como hacemos todos los Todos. funcionarios, igual que los demás, pues yo no he ejercido, o sea, no he sentido ni he tenido ese síndrome de la Moncloa, no lo he padecido nunca, pero lo que sí he padecido, y lo voy a confesar, es que Es siempre he justificado demasiado los comportamientos de los presidentes del gobierno. Y los incluyo a todos, porque todos han tenido luces y sombras, aciertos y errores. Y yo muchas veces he pensado que, a pesar de los errores, un presidente hace lo que toca porque lo tiene que hacer, o porque es lo mejor, o porque él considera que es lo que debe hacer. Y siempre he justificado cuando me decían, no, es que hizo esto, es que no hizo lo otro, es que la corrupción, lo otro, lo de más allá. Bueno, pues yo tengo que reconocer que he justificado demasiados comportamientos que con el tiempo ahora no los justificaría en absoluto. bueno, pues eso está muy bien porque además poder pensar en las Sí. cosas. A veces hacemos estas cosas porque queremos mantener el puesto de trabajo también, no porque lo pienses realmente, ¿no? Pero bueno, No, yo al- nunca he tenido ningún problema, porque lo que he tenido muy claro es que yo estaba al servicio del presidente del gobierno, sea quien fuere. Y además lo que yo hacía era en beneficio de España, de los españoles y de de alguna manera, nuestra proyección en el exterior. Y eso lo teníamos siempre muy presente. Yo me refiero a nivel más de lo que es la gestión, ¿no? sí. Pues oye, es que el otro no se enteraba de él más que por la prensa. Pues chico, haberte enterado, tenías que haber estado más
al cabo de la calle de casos de corrupción. Ahora mismo me estoy refiriendo a Felipe González, porque todo el mundo ha escuchado esa frase de que me enteré por la prensa. Bueno, pues no hay que enterarse por la prensa, hay que estar ahí. Rodríguez Zapatero, pues igualmente, de alguna manera tengo que reconocer que cuando yo escribí ese libro, además, acababa de salir de Moncloa, con lo cual no tenía esa perspectiva del tiempo que es importante y es necesaria para juzgar la historia y para juzgar ciertas gestiones, ¿no? Y entonces quizá fue demasiado, yo también demasiado, bueno, pues beneficiando al personaje. Quizá ahora no lo haría tan no lo harías tan beneficio. Suave. No creo que ahora sería bastante también, más dura. Claro, te voy a decir una cosa. En la época en donde tú escribiste el libro y en donde tú ya te despediste de la Moncloa, muchas de las cosas que se saben no se sabían. Entonces, bueno, no podíamos juzgar a las personas en función, las cosas van evolucionando, ellos van evolucionando, unos para bien y otros para mal, y ahora es cuando tu opinión es importante también. Sí, es decir, claro, pero que no tiene nada que ver con el libro, sino estamos hablando de actualidad. Pero yo estando dentro, Susana, veía muchas cosas que justifiqué o quieras que no, bueno, pues hice un poco siempre ese trabajo de bueno, lo hacen por el bien de él, lo hacen porque creen que es lo mejor y no porque hay cosas que nunca se debieron hacer así y yo lo sé, ahora lo sé. Bueno, y entonces también lo sabía, lo que pasa es que bueno... Pero lo pasaste. Sí, no por nada, porque yo soy funcionaria y me daba igual de una manera o de otra, pero sí que es verdad que lo justifiqué pensando siempre en un servicio al presidente del gobierno, que era el que realmente era mi jefe en todos los casos. Bueno, pensar en los errores posibles, pues también te hace evolucionar, en definitiva. Claro. Bueno, para todas aquellas personas que nos están siguiendo, que han mantenido la conversación de María Ángeles López de Celis tan interesante y que muchas cosas se las guarda y con el tiempo tengo esperanza de que las vaya diciendo con aquello que dice ahora que está un poco revolucionada y que se atreve a decir más. Tienen ustedes, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, un libro magnífico, un libro de historia, un libro para guardar, para leer y para releer, porque hay cada cosa muy interesante. Muchas gracias por haber estado aquí en Confesiones con nosotros. A ti, Susana, y a todos los Me quedan un montón oyentes, de preguntas, claro, podríamos pasarnos horas y horas, pero eso lo dejamos para otro capitulito. Es cuestión de repetir otro momento. Escúchame, claro que me he quedado un poco más tranquila o intranquila con el tema de la Moncloa. Mira que te quiero decir, a la hora de la salida. Estoy como un poco así, ¿eh? Decir, este hombre se nos ha escapado de la Moncloa y nadie se ha enterado. Yo creo que sí que se han enterado. Siento decírtelo, pero los que deben callar han callado. Y ya está. Por el puesto de trabajo. Bueno, María Ángeles López de Celis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Que pases unas felices Navidades si no nos Igualmente vemos. Para todos, de verdad. Y feliz 2025. A ver si acabamos con las catástrofes y todas las cosas horribles que nos están pasando. Bueno, no hemos hablado de las catástrofes porque llevo de muchos verdad capítulos hablando ya de eso. Lo sé. Me quería pero meter en a ver si empezamos un año de verdad con mejor suerte para todos. Ojalá sea así. Tú nos traes la suerte. Ojalá. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias.